Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañeros, compañeras. Somos el grupo 6. Nuestro tema es de los derechos y garantías del trabajo y los derechos de los servidores públicos. Los integrantes de mi grupo son Espinosa Parva David, Fonseca Ordóñez Miguel, Lino Beltrán Guian, Lora Alvarado Jesús, López Berní Paolo y yo que le hablo, Persona Nava José. Como primera diapositiva tenemos qué es el derecho al trabajo. Aquí tenemos 2 puntos, que son toda persona tiene derecho al trabajo. Como segundo punto tenemos el derecho al trabajo es la base para la realización de otros derechos humanos y para una vida en dignidad. Incluye la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado. Tenemos como tema Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, en la cual está establecido en un artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, considerada el fundamento de las normas internacionales sobre los derechos humanos. En relación con el derecho al trabajo, indica lo siguiente. En el siguiente artículo 23, como lo expresamos en la primera diapositiva, que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Como siguiente tema tenemos como Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, en la cual tiene 3 artículos, el 6, el 7 y el 8, en la cual son artículos internacionales de derechos económicos, sociales y culturales. Se recoge el derecho al trabajo como uno de los derechos económicos, sociales y culturales. En el artículo 6 indica estos puntos. Como primer punto tenemos los estados partes en el presente pacto reconocen el derecho a trabajar. Como segundo tenemos entre las medidas que habrán de adoptar cada uno de los estados partes en el presente pacto. Para lograr la plena efectividad de este derecho deberá figurar la orientación y formación técnico-profesional. Como artículo 7 tenemos los estados partes en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial. Como punto A tenemos que una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores. Y aquí tenemos 2 puntos. El primer punto dice que un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor sin distinciones de ninguna especie. En particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los hombres, con salario igual por trabajo igual. Como con segundo punto tenemos condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familiares conforme a las disposiciones del presente pacto. Como punto B tenemos sobre el artículo 7 lo siguiente: la seguridad y la higiene en el trabajo son muy importantes cuando uno va a conseguir un trabajo y cuando está en una empresa. La higiene es lo primordial. Como en el punto C dice igual oportunidad para todos de ser promovidos dentro de su trabajo a la categoría superior que les recompensa sin más consideraciones que los factores de tiempo, de servicio y capacidad. Como último tenemos el descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo y las variaciones periódicas pagadas, así como la remuneración de los días festivos. Gracias. A continuación, mi compañero Dino que seguirá con el artículo 8.
Buenas tardes, compañeros. Yo voy a hablar sobre el artículo 8, el literal 1. Los Estados partes en el presente pacto se comprometen a garantizar, literal A, el derecho de toda persona a fundar sindicatos y afiliarse al de su elección, con sujeción únicamente a los estatutos de la organización correspondiente, para promover y proteger sus intereses económicos y sociales. No podrán imponerse otras restricciones al ejercicio de este derecho que las que prescriba la ley y que sean necesarias en una sociedad democrática en interés de la sociedad nacional y de orden público, o para la protección de los derechos y libertades. Tenemos el literal B, el derecho de los sindicatos a formar federaciones o confederaciones nacionales y el de estas a fundar organizaciones sindicales internacionales o afiliarse a las mismas. C. Tenemos el derecho de los sindicatos a funcionar sin obstáculos y a otras limitaciones, o sea, sin otras limitaciones, que es la que prescriba la ley y que sean necesarias en una sociedad democrática en interés de la seguridad nacional o de orden público, o para la protección de los derechos y libertades. Literal D. El derecho de huelga, que es un ejercicio de conformidad con las leyes del país. Tenemos literal 2, que nos dice que el presente artículo no impedirá someter a restricciones legales el ejercicio de tales derechos por los miembros de las Fuerzas Armadas, de la Policía o de la Administración del Estado. Literal 3. Nada de lo dispuesto en este artículo autorizará a los Estados partes en el convenio de la Organización Internacional del Trabajo de 1948 relativo a la libertad sindical y a la protección del derecho del sindicato, adoptar medidas legislativas que menoscaben las garantías previstas en dicho convenio y aplicarse a la ley en forma de menoscabo de dichas garantías. Buenos días. Continuando con la exposición, tenemos que el artículo 33 y número 34. El artículo 33 como tal nos especifica que el trabajo es un derecho y un deber social. Y también esto es un derecho económico. Esto garantiza que, no garantiza, esto dice que es una fuente de la realización personal y base principal de la economía, dado que sin ningún tipo de trabajo, sin ningún tipo de remuneración, pues un país se va a la quiebra, porque no pueden sacar dinero de donde no hay. Eso también dice que el Estado debe garantizar para cada persona del Ecuador una oportunidad de trabajo. O sea, todas las personas tienen la misma oportunidad de conseguir un trabajo. No todas lo consiguen, pero todas tienen el mismo principio y la misma organización para poder llegar a tener un trabajo. El artículo 34 dice que el derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable para todas las personas y será deber y responsabilidad primordial del Estado. Eso significa que si me ofrecen pagarme más a cambio de que yo renuncie a mis aportaciones al seguro o para que no me afilien, es completamente ilegal. Porque como el deber de ellos es afiliarme a mí como empleado al seguro social. Esto obviamente no se cumple en el 100% de las veces. Pero a continuación les voy a dejar con mi compañero para continuar hablando un poco del tema de todo esto, de los derechos del trabajador. Buenos días, ingeniero. Mi nombre es David Espinosa y a continuación le voy a explicar sobre la sección tercera de servidoras y servidores públicos de la Ley Orgánica del Servicio Público. Capítulo 1. De los deberes, derechos y prohibiciones. El artículo 23 dice, son derechos irrenunciables de las servidoras y servidores públicos de gozar de estabilidad, percibir una remuneración justa, es decir, de acuerdo al trabajo en el cual ellos están empleando, gozar de prestaciones legales y de jubilación, ser restituidos a su puesto de cumplir el servicio cívico-militar, recibir indemnización por supresión
de puestos o partidas, asociarse y designar a sus directivas en forma libre y voluntaria, gozar de vacaciones, licencias, comisiones y permisos, ser restituidos en forma obligatoria a sus cargos dentro del término de 5 días posteriores a la ejecutoria de la sentencia o resolución. También, demandar ante los organismos y tribunales competentes el reconocimiento. Recibir un trato preferente para ingresar a las mismas condiciones de empleo a la institución pública. Gozar de las protecciones y garantías en el caso de la que la servidora o el servidor lo denuncie. También desarrollar sus labores en su entorno adecuado y propicio. Reintegrarse a sus funciones después de un accidente de trabajo o enfermedad. No ser discriminado o discriminada de acuerdo a su relación al trabajo entre empleador y el jefe. Ejercer el derecho de la potencialización integral de sus capacidades. Mantener también su puesto de trabajo cuando se hubiera disminuido sus capacidades. También tenemos que tomar en cuenta el capítulo 2, que habla de la jornada del trabajo. Esto se relaciona en el artículo 24 y el artículo 25, que es lo siguiente. La jornada de trabajo será 8 horas diarias durante los 5 días de cada semana con 40 horas semanales. Es uno de los derechos propios de los trabajadores no pasarse a estas horas establecidas por la semana. Pero también estos trabajos podrían ser de 2 jornadas, ordinaria o especiales. La ordinaria es aquella que cumple con 8 horas diarias, de lunes a viernes y durante los 5 días de cada semana. Caso contrario, son las jornadas especiales cuando son de acuerdo a la ficción de jornadas especiales de trabajo. Las autoridades institucionales remitirán al Ministerio de Relaciones Laborales para su aprobación. En la jornada especial se garantiza la atención permanente y continua a la ciudadanía, es decir, 2 horas adicionales por los fines de semana en su trabajo laboral. Muchas gracias. Mi nombre es Miguel Fonseca, buenas tardes, y continuando con el capítulo 2 que habla sobre la jornada del trabajo, tenemos en el artículo 26 la suspensión de la jornada de trabajo. El presidente de la República, mediante decreto ejecutivo, puede suspender la jornada de trabajo en días que no son de descanso obligatorio, conforme a la disposición general cuarta de la LOCEP y la disposición general cuarta de este reglamento general, la que podrá ser compensada de la conformidad con lo que disponga el decreto ejecutivo, sin que por ningún concepto sea su aplicación discrecional por parte de las autoridades nominadoras o sus delegados. Bien, tenemos la sección segunda, que habla sobre las vacaciones. El artículo 27 habla sobre la programación de estas y nos dice que para la concepción de las vacaciones se considera básicamente la fecha de ingreso y el cronograma del plan de vacaciones establecidos por la UATH, a fin de que en el periodo del cual correspondan las mismas se garantice continuidad en la atención de los servicios que presta la institución y el goce de derecho de la o el servidor. Establecido la programación de las vacaciones, se remitirá a los jefes inmediatos de cada unidad para que conjuntamente con las o los servidores se establezcan los periodos y las fechas en que se consideran las mismas, observaciones que serán remitidas a la UATH para su reprogramación y ejecución al próximo año hasta el 30 de noviembre de cada año. No se consideran como parte de las vacaciones el uso de licencias sin remuneración o en el caso de suspensión conformidad con el régimen disciplinario contemplados en la LOCEP. El artículo 28 habla sobre la concesión de las vacaciones. Las vacaciones se pueden conceder en la fecha prevista en el calendario y únicamente el jefe inmediato, la máxima autoridad o su delegado, por razones de servicio debidamente fundamentales y de común acuerdo con la o el servidor, podrá suspenderlas o diferirlas dentro del periodo correspondiente a los 12 meses siguientes en la que la o el servidor tienen derecho a vacaciones, debiendo dejarse constancia un documento escrito y la modificatoria del calendario será comunicada a la UATH. En todo caso, se deberá considerar que las y los servidores no pueden acumular las vacaciones por más de 60 días. Para el caso de los servidores y servidores se encuentran laborando en otras instituciones del Estado mediante comisiones de servicios o sin remuneración, sus vacaciones serán concedidas por la autoridad nominadora donde se encuentre prestando sus servicios. Las UATH velarán por el uso efectivo de este derecho previo a la reincorporación de la o el servicio a su institución original. La UATH de la institución de origen requerirá de los documentos de respaldo que sirvieron para la concesión de las vacaciones a la institución que solicitó la Comisión de Servicios. Muchas gracias.
Muy buenas tardes, ingeniero. Muy buenas tardes, compañeros. Yo les voy a hablar sobre el artículo 29, el ejercicio del derecho de vacaciones. La autoridad nominadora y la UATH velará por el fiel cumplimiento de lo dispuesto en el literal G del artículo 23 de la LOCEP, de conformidad con lo establecido en el literal M del artículo 24 de la LOCEP. No se negará el uso de las vacaciones injustificadamente y que por este hecho se ocasione el acumulamiento de las mismas por más de 60 días. De producirse este hecho, la o el servidor a través de la UATH comunicará a la máxima autoridad y al Ministerio de Relaciones Laborales para los fines establecidos en la letra J del artículo 51 de la LOCEP. El artículo 30 nos habla sobre el anticipo de vacaciones. Se podrá conceder adelanto y permisos imputables a vacaciones para las y los servidores que laboran bajo la modalidad de contrato de servicios ocasionales como con nombramiento. En el evento de que se anticipe vacaciones y se produjere el cese en funciones sin haberse elaborado la parte proporcional concedida. En la liquidación de haberes se descontará el tiempo de las vacaciones no devengadas. El artículo 31 nos habla sobre la liquidación de vacaciones por cesación de funciones. Únicamente quienes cesaren en funciones sin haber hecho uso parcial o total de sus vacaciones tendrán derecho a la liquidación correspondiente que se pague en dinero el tiempo de vacaciones no gozadas, calculado el mismo en base a la última remuneración mensual unificada percibida. El artículo 32 nos habla de los permisos imputables a vacaciones, cuando una o un servidor, previa la autorización correspondiente, haga uso de permisos por horas, fracciones de horas o días. Se imputará los mismos a la parte proporcional de sus vacaciones. No se podrá afectar los derechos de las y los servidores imputando horas, fracciones de horas o días que no sean los legalmente determinados, para lo cual la UATH se responsabilizará de su correcta aplicación, para lo cual esta unidad aplicará al sistema informático que desarrolle el Ministerio de Relaciones Laborales. Gracias.